Los primeros disparos resonaron en la base militar de Zaragoza antes del amanecer. 16 jóvenes reclutas fueron acorralados en la torre de tiro, con fusiles apuntándoles a la cabeza. El hombre al mando, un mercenario extranjero, dio a los españoles 10 minutos antes de comenzar las ejecuciones. En el suelo, el capitán Manuel Rojas estaba sin opciones. Sus francotiradores habían caído. Sus hombres estaban atrapados. Entonces miró a la última persona que nadie habría imaginado. Lucía Calvo, una limpiadora de 34 años, vestida con un mono gris. Rojas le arrojó un fusil y le gritó una orden. Ella lo sostuvo, temblando, con las manos aún manchadas de aceite y polvo. Cruza el campo. 30 segundos. Zigzaguea. Lucía lo miró incrédula. Soy personal de mantenimiento. Pero él no la escuchó. La empujó hacia la puerta. En la torre, las sombras de los atacantes se movían tras las ventanas. Afuera, el aire olía a pólvora y a tierra húmeda. Lucía respiró hondo. Cerró los ojos un instante y susurró un nombre que no pronunciaba desde hacía años. Luego corrió. Los disparos estallaron de inmediato. El suelo se levantaba en polvo a cada paso. Su cuerpo se movía con una agilidad que no tenía explicación. Cada cambio de dirección era instintivo, preciso. Los soldados, desde sus puestos, gritaban coordenadas. Tercer piso. Ala oeste. Quinto piso. Ventana central. Ella solo escuchaba su respiración y el latido que golpeaba dentro del chaleco. A pocos metros de la cobertura, vio algo. Un soldado herido intentaba arrastrarse hacia un fusil de francotirador. Lucía cambió de rumbo sin pensar. Se lanzó al suelo, rodó sobre la grava y alcanzó el arma. Sus dedos se movieron con una soltura imposible. Seguro quitado, cerrojo revisado, mira ajustada, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Desde detrás del parapeto, miró a través del visor. El mundo se redujo a una cruz diminuta, una respiración contenida y un objetivo lejano. Disparó. El ruido fue seco, poderoso. En la torre, una silueta cayó hacia atrás. Los observadores contuvieron el aliento. El capitán Rojas no podía creerlo. «¿Quién demonios es esta mujer?», murmuró el sargento Ortega, pero Lucía no respondió. Ajustó de nuevo la mira, apuntó a otra ventana, calculó el viento sin mirar una bandera. Otro disparo. Otro cuerpo cayó. El enemigo, desconcertado, se movía dentro del edificio. Gritos en un idioma desconocido llenaban los canales de radio interceptados. Lucía giró la mira hacia el piso superior. Allí, un joven recluta español estaba siendo empujado hacia la ventana. El fusil del atacante brilló bajo la luz pálida de la mañana. Ella no dudó. Inspiró, contuvo el aire y apretó el gatillo. La bala impactó exactamente donde debía. El arma del agresor voló de sus manos. Silencio. El viento sobre la base era el único sonido. Todos miraban a Lucía, que mantenía la vista fija en el visor. Entonces, desde el centro de mando, una voz de mando rompió el aire. «Que nadie dispare. Tráiganla con vida». Cuando los militares se acercaron, ella no se resistió. Pero cuando le ordenaron quitarse el mono gris, la sorpresa fue total. En su hombro derecho, un tatuaje mostraba una calavera envuelta en una capucha de camuflaje. Debajo, las cifras 1247. El capitán Rojas murmuró incrédulo. «No puede ser». La coronel Vega, recién llegada en helicóptero, la observó con el rostro endurecido. «Lucía Calvo», dijo despacio. «O debería decir, Sargento Mayor Herrera». El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Porque ese nombre, Herrera, pertenecía a una leyenda del ejército español. Una francotiradora que todos creían muerta en una operación secreta en Oriente Medio, hacía 3 años. Una sombra llamada Espectro. Lucía bajó la mirada. Esa persona ya no existe, pero todos sabían que la historia apenas acababa de comenzar.
El helicóptero rugía sobre los campos de Aragón, mientras el amanecer teñía el horizonte de cobre. Lucía Calvo, o como la coronel Vega había dicho, la antigua sargento mayor Herrera, viajaba esposada entre dos guardias militares. Frente a ella, el capitán Rojas la observaba con una mezcla de vergüenza y desconcierto. Aún no comprendía cómo la mujer a la que había lanzado hacia una muerte segura había salvado a 16 jóvenes y desmantelado un grupo armado entero en cuestión de minutos. El silencio dentro de la cabina era pesado, solo interrumpido por el zumbido del rotor. Finalmente, Rojas habló, con voz baja. Si eras quien decían, ¿por qué desaparecer? ¿Por qué limpiar pasillos en vez de volver al servicio? Lucía giró la cabeza hacia la ventanilla. El paisaje pasaba veloz. Pueblos, carreteras, campos de trigo. Porque cuando uno sobrevive a una traición, ya no quiere volver a servir a nadie. La coronel Vega, sentada junto al piloto, intervino sin volverse. ¿Traición? Lucía esbozó una sonrisa amarga. Operación Alba Roja, 2019. Nos enviaron a rescatar a un contacto en Siria. 12 entramos. Solo yo salí viva. Su voz era firme, sin dramatismo, como si relatara algo que había ocurrido a otra persona. Cuando regresé, todo el informe había desaparecido. Dijeron que estaba loca, que la misión nunca existió. Rojas frunció el ceño. ¿Y tú? Yo enterré el nombre de Herrera y me convertí en una sombra. Ella inclinó la cabeza y mordió el interior de su mejilla. Un chasquido leve se oyó, y de su boca extrajo una diminuta cápsula metálica. Esto es lo que no pudieron borrar. En el reflejo del casco se veía el destello de datos comprimidos en un microdisco. 3 años de archivos, grabaciones, pruebas médicas, todo lo que hicieron con nosotros después de Alba Roja. No fue un error. Fuimos conejillos de Indias. El capitán Rojas se quedó sin palabras. La coronel Vega giró lentamente, el rostro iluminado por la luz rojiza del tablero. ¿Qué pretendes hacer con eso? Lucía la miró con frialdad. Depende de quién me escuche primero. La justicia o los mismos que intentaron borrarme. El helicóptero descendió entre las nubes hacia la base de Cuatro Vientos, donde un convoy esperaba. Oficiales, periodistas, observadores. Todo parecía ordenado, pero el aire tenía una tensión invisible, como si el suelo mismo ocultara secretos. Al aterrizar, la escolta la condujo a un edificio de hormigón sin distintivos. Dentro, el ambiente era aséptico. Pantallas, luces frías, hombres trajeados. En el centro de la sala, Vega y Rojas se enfrentaban al director de inteligencia, don Arturo Llorens, un hombre de voz suave y ojos grises. «Bienvenida de nuevo, sargento mayor Herrera», dijo sin ironía. «Queremos entender lo ocurrido». Lucía se sentó, aún con las muñecas marcadas por las esposas. Colocó la cápsula sobre la mesa. Un técnico la insertó en un lector. Archivos cifrados comenzaron a desplegarse. Coordenadas, nombres, protocolos médicos. Rojas observaba las líneas verdes correr por la pantalla cuando, de pronto, las luces se apagaron. Un zumbido eléctrico precedió a la alarma. Llorens se levantó. «No puede ser». Explosiones secas resonaron en los pasillos. Golpes rítmicos, profesionales. No era un ataque improvisado. Eran hombres entrenados. Vega gritó: «¡Apaguen los sistemas! ¡Refuercen las puertas!». Rojas desenvainó su arma. Lucía se incorporó con calma. «No servirá. No vienen por mí. Vienen por esto». Señaló la cápsula. El técnico intentó desconectarla, pero la pantalla mostró un mensaje. «Transmisión en curso». Los disparos se acercaban. Vega ordenó liberar a Lucía. «Necesitamos todas las manos». Las esposas cayeron al suelo. En un movimiento fluido, Lucía arrebató el fusil de un guardia. El eco de las balas llenó el corredor. «Van a intentar borrar la prueba», dijo mientras cargaba el arma.
Pero no pienso desaparecer 2 veces. El aire se llenó de humo. A lo lejos, una voz masculina, firme, resonó entre los altavoces. «Entrega el dispositivo, Espectro, nadie tiene por qué morir». Lucía reconoció ese tono. Un fantasma de su pasado había vuelto, y sabía que aquella noche, en Madrid, la guerra secreta apenas comenzaba. Las luces de emergencia parpadeaban, bañando los pasillos en rojo. El sonido metálico de las botas resonaba cada vez más cerca. Lucía se movía con precisión quirúrgica, aprovechando cada esquina, cada reflejo en las paredes pulidas. No disparaba sin propósito. Cada bala encontraba un blanco. A su lado, el capitán Rojas cubría su avance, respirando con dificultad. No era una guerra abierta, sino una ejecución silenciosa dentro del corazón del propio Estado. Desde el otro extremo del corredor, apareció una figura que detuvo el tiempo. Un hombre alto, cabello gris, mirada calculadora. Lucía se quedó inmóvil, reconociéndolo en el acto. «Coronel Adrián Cortés», murmuró. El traidor de Alba Roja. El hombre que había vendido a su equipo a una operación encubierta extranjera, desaparecido tras los informes falsos. Ahora estaba allí, vestido con el uniforme de un asesor de defensa español. Cortés avanzó con una sonrisa helada. «Sabía que no te quedarías barriendo suelos para siempre, Herrera». Su voz era suave, casi afectuosa. Lucía alzó el fusil, apuntándole al pecho. «Tú nos entregaste. 12 hombres muertos por tu ciencia». Él ladeó la cabeza. «No los llamaría muertos, los llamaría pioneros. El proyecto no terminó contigo». El tiroteo estalló. Guardias de negro irrumpieron desde las sombras. Rojas respondió fuego. Lucía se deslizó bajo una mesa volcada, disparando a través del reflejo de una ventana. 2 cuerpos cayeron. El humo y el olor a cordita llenaron el aire. Vega gritó por radio: «¡Proteged el servidor! ¡El archivo está subiendo!». En una de las pantallas laterales, una barra mostraba un progreso. 27%. Lucía se movió hacia el pasillo central. Cortés retrocedía protegido por sus hombres, sin dejar de hablar. «Sabes que no puedes ganar. Lo que tienes en esa cápsula no importa. El sistema necesita sus monstruos. Y tú, Lucía, eres uno de ellos». Ella respondió entre dientes: «Prefiero ser un monstruo con memoria que un patriota sin alma». Una granada rodó entre ellos. Lucía la pateó de vuelta antes de que se activara. La explosión estremeció los cimientos del edificio. El polvo cayó del techo. Rojas tosía, sangrando por una ceja abierta. «Tenemos que salir de aquí». «No sin terminar esto», replicó ella. Desde su posición, divisó un terminal auxiliar. Corrió. Conectó la cápsula. «Voy a enviar los datos fuera del sistema. No podrán detenerlo». Vega, desde la radio, gritó: «¡Tienes 30 segundos!». Lucía tecleó una contraseña oculta, restos de sus días en inteligencia. El progreso avanzó. 61%, 74%. Cortés la vio y perdió la compostura. «¡Detenedla!», gritó. Las balas impactaron en la consola. Lucía cayó al suelo, arrastrándose hasta un fusil caído. Rojas se interpuso, devolviendo fuego. «¡Corre!», gritó. Ella disparó de rodillas, 3 veces, y los atacantes se desplomaron. El contador marcó 100%, la transmisión se completó. Los datos volaron hacia múltiples servidores europeos, a agencias que nadie podía controlar del todo. Lucía sonrió por primera vez. «Ya no podéis esconderlo». Cortés la miró con rabia contenida. «¿Qué has hecho?». «Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer: decir la verdad». Un disparo resonó. Cortés se tambaleó. La coronel Vega, desde el umbral, sostenía una pistola humeante. «Esto termina aquí». El enemigo cayó de rodillas antes de desplomarse. Las alarmas cesaron. Solo el pitido constante del sistema daba testimonio del caos. Minutos después, helicópteros sobrevolaban Madrid.
En los monitores de todo el país, los archivos se filtraban simultáneamente. Documentos con sellos oficiales, pruebas médicas, nombres de soldados usados como sujetos experimentales. La nación entera despertaba a su propio fantasma. Lucía observó las luces del amanecer, reflejadas en los ventanales rotos. «Ahora se saben quiénes somos», dijo con voz baja. Rojas, exhausto, asintió. «Y no lo van a olvidar». Pero en el fondo, los tres sabían que la verdad tenía un precio, que los enemigos visibles no eran los más peligrosos. El viento traía el eco de sirenas lejanas. Vega apretó el comunicador y ordenó: «Evacuación inmediata, y que nadie toque el cuerpo del coronel». Lucía se giró una última vez. «Esto no ha terminado. Solo hemos encendido la primera chispa». Afuera, sobre la base, el sol nacía entre el humo, anunciando un día que España nunca volvería a olvidar. La mañana siguiente, amaneció extrañamente tranquila sobre Madrid. Las noticias inundaban los canales. Filtraciones masivas, documentos secretos, nombres de oficiales implicados en experimentos militares ilegales. Las pantallas de los bares mostraban titulares que parecían de otro país. Operación Alba Roja. Traición desde dentro. En los cafés, la gente susurraba sin entender del todo. Los políticos guardaban silencio. Y en un hospital militar, bajo estricta vigilancia, Lucía Calvo despertaba con el hombro vendado y la mirada fija en el techo. El capitán Rojas esperaba junto a la ventana, el rostro cansado. «Los datos se confirmaron», dijo sin mirarla. «Los tribunales ya han iniciado las investigaciones». Lucía giró lentamente la cabeza. «¿Y cuántos desaparecerán antes de que terminen?». Rojas no respondió. La puerta se abrió y la coronel Vega entró con una carpeta. «El país está ardiendo, Herrera, pero, por primera vez en años, arde por la verdad». Lucía sonrió con amargura. «La verdad no paga las tumbas». Vega le tendió un sobre. «Esto llegó esta mañana. Es una oferta de reinstalación. El ministerio quiere devolverle el rango». Lucía tomó el sobre sin abrirlo. «Ya he sido un arma. No volveré a hacerlo». Vega asintió despacio. «Entonces, ¿qué harás?». «Lo que siempre hago. Limpiar». Su tono era seco, pero en sus ojos se adivinaba algo más profundo. Una resignación que no era derrota, sino experiencia. Horas más tarde, una camioneta del ejército la llevó a un edificio en las afueras. Una vieja armería reconvertida en centro de logística. Nadie la reconoció. Nadie la saludó. Volvía a ser invisible. Entre cajas de munición y fusiles desmontados, Lucía se movía con la serenidad de quien ha visto demasiado. Por las noches, el eco de las balas aún la despertaba. Pero ya no temblaba. Solo escuchaba, respiraba y seguía. Mientras tanto, en el Ministerio de Defensa, los pasillos hervían de nerviosismo. Algunos nombres fueron borrados de registros en cuestión de horas. Otros arrestados. Pero otros desaparecieron sin dejar rastro. Vega lo sabía. Había trabajado demasiados años para no entender que cuando la luz toca la sombra, ésta se esconde más hondo. Recibió un mensaje cifrado. No todos los proyectos fueron desmantelados. Hay otro activo. Esa noche, Vega condujo hasta la armería sin escolta. Encontró a Lucía limpiando un fusil largo, con la misma calma de siempre. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. Lucía levantó la vista. «¿Han vuelto a abrirlo?». Vega asintió. «Nuevo nombre, nueva base. Pero las mismas manos». Lucía dejó el fusil sobre la mesa. «¿Dónde?». «Albacete, base aérea. Le llaman Proyecto Horizonte». Lucía se apoyó contra la pared, pensativa. Entonces no acabó con Cortés. Vega negó con la cabeza. Solo cambió de rostro. «¿Y qué quieren esta vez?». «Soldados sin voluntad. Control total. Lo que intentaron contigo, pero sin conciencia». El silencio entre ambas fue largo.
El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Fuera, la lluvia golpeaba los tejados con ritmo constante. «¿Sabes lo que significa si decides volver?», dijo Vega finalmente. Lucía asintió. «Sí. Significa que esta vez no pienso desaparecer». Se acercó al armero y extrajo un rifle de precisión, su antiguo AWM. Lo sostuvo con respeto, como quien toma una promesa. A la mañana siguiente, Lucía desapareció de la base. Su ficha médica fue archivada, su número de identificación anulado. Nadie preguntó por ella. En los registros oficiales, seguía siendo una civil dada de baja. Pero en algún punto de la meseta manchega, una mujer viajaba hacia el sur con un fusil envuelto en lona, una dirección escrita en un papel y un propósito renacido. Mientras el tren cruzaba los campos infinitos de Castilla, Lucía observaba el reflejo en la ventanilla. Su rostro ya no era el de la limpiadora ni el de la francotiradora legendaria. Era el de alguien que había comprendido que el enemigo más peligroso no lleva uniforme, sino silencio. En la distancia, el sol nacía sobre la base aérea de los llanos. Allí comenzaría la siguiente batalla, aunque aún nadie lo supiera. La base aérea de los llanos amanecía envuelta en niebla. Desde la carretera, las torres de vigilancia parecían sombras inmóviles. Lucía Calvo llegó a pie, con una mochila al hombro y un pase falso obtenido gracias a un viejo contacto de Vega. Dentro el ambiente era tenso. Soldados con insignias nuevas, rostros que evitaban el contacto visual, silencio donde antes había rutina. Había algo en el aire que no encajaba, una disciplina forzada, casi mecánica. Se presentó en la zona de mantenimiento. «Técnica civil, revisión de armamento», murmuró al guardia, entregando su credencial. Él apenas levantó la vista. «Tercer hangar, naves de ensayo». Todo funcionaba como antes. Los invisibles siempre pasan sin ser vistos. Lucía caminó entre hangares grises, escuchando los ecos metálicos de motores en prueba y las órdenes breves lanzadas por megafonía. Pero lo que buscaba no estaba en los registros. Era algo que olía a secreto, a miedo. En el tercer hangar encontró lo que temía. Un conjunto de cápsulas de observación alineadas, con soldados dentro, conectados a cables y sensores. Respiraban con dificultad, moviéndose como si soñaran. Un técnico joven tecleaba junto a una consola. Lucía se acercó despacio. «¿Qué es esto?». El chico la miró de reojo, incómodo. «Ensayos de reactividad neural. Mejoras cognitivas». Ella bajó la voz. «¿Y sobreviven?». Él tragó saliva. «No todos». Un oficial apareció de repente. Su uniforme impecable, su voz cortante. «¿Quién autorizó su presencia aquí?». Lucía bajó la cabeza. «Revisión técnica, señor». «Fuera de mi vista». Salió sin discutir. Pero ya había visto suficiente. Aquello no era un proyecto nuevo, era una continuación. Horizonte no buscaba entrenar, sino reprogramar. Esa noche, Lucía se infiltró en los archivos digitales. Usó códigos antiguos, contraseñas que creía olvidadas. Entre los documentos encontró un nombre que le heló la sangre. Sujeto H12, R. Vega. La coronel había sido marcada como candidata experimental. Fotos, exámenes médicos, informes de traslado. Lucía cerró los ojos. No. Decidió actuar. En el despacho del comandante de la base, un hombre de rostro pétreo y uniforme sin nombre, encontró el plan de extracción. 3 días más, y los primeros sujetos serían enviados a un laboratorio en Cartagena. Demasiado tarde para informes, demasiado pronto para pedir ayuda. Tenía que sacarla ella misma. A medianoche, el viento del sur soplaba sobre las pistas. Lucía, con el fusil al hombro y una linterna pequeña, se deslizó entre sombras. Entró por la puerta lateral del edificio médico, neutralizó a 2 guardias con precisión silenciosa y bajó al sótano. Allí estaba Vega, inconsciente, conectada a una máquina que zumbaba débilmente. La desconectó con cuidado. «Vamos, coronel», susurró. «No te vas a quedar aquí».
Una alarma se activó. Luces rojas bañaron los muros. ¡Área comprometida!, voces gritaban por los altavoces. Lucía levantó a Vega y avanzó hacia la salida de emergencia. Disparos resonaron detrás de ellas. Cruzó el pasillo, golpeó la puerta de acero y corrió hacia el exterior. El aire frío cortaba la respiración. En la lejanía, los reflectores giraban como ojos hambrientos. Subió a un vehículo estacionado y lo arrancó con un cable improvisado. Salieron a toda velocidad por la pista lateral. Desde la torre, alguien gritó: ¡Detened ese coche! Las ráfagas impactaban contra el capó. Lucía giró bruscamente hacia un camino rural y desapareció entre los olivos. Cuando por fin se detuvieron, a kilómetros de la base, Vega despertó, débil. ¿Dónde? A salvo, de momento. Lucía revisó el horizonte. Te tenían en una lista. Proyecto Horizonte era tu condena. Vega la miró, comprendiendo. Entonces sigue vivo el fantasma. Sí, respondió Lucía, y esta vez no pienso dejar que gane. El amanecer las encontró ocultas en una casa abandonada. Afuera, el sol se levantaba sobre los campos manchegos. Dentro, dos mujeres agotadas comprendían que su guerra ya no era por venganza, sino por impedir que otros repitieran su destino. Lucía limpió el fusil, lo cargó y dijo en voz baja: «Ahora empieza la caza». El sol de la tarde caía sobre los olivares de la Mancha, dorando las hojas mientras el aire traía el zumbido de helicópteros a lo lejos. Lucía, calvo, con el rostro cubierto por una bufanda militar, observaba a través de unos prismáticos desde el tejado de la casa abandonada donde se refugiaban. A su lado, la coronel Vega se recuperaba lentamente, aún pálida, con marcas en los brazos donde los electrodos habían dejado su huella. «Vendrán por nosotras», murmuró Lucía sin apartar la vista. «No dudo que ya sepan dónde estamos». Vega asintió. «Entonces no les demos tiempo para preparar la casa». Durante las horas siguientes, prepararon su defensa con meticulosidad. Trampas improvisadas, rutas de escape y un transmisor adaptado para interferir señales. Vega, a pesar de la debilidad, ayudaba como podía. «He trabajado en inteligencia toda mi vida», dijo con voz ronca. «Pero nunca imaginé estar al otro lado». Lucía soltó una breve risa. «El otro lado siempre fue el nuestro, solo que tardamos en darnos cuenta». Al anochecer, el ruido de motores se acercó. Luces blancas rasgaron la oscuridad. Camiones blindados y hombres con visores térmicos rodearon la zona. «Unidad Alfa, despliegue en abanico», ordenó una voz por radio. Lucía reconoció el acento. Eran españoles, pero no del ejército regular. Mercenarios contratados, probablemente bajo órdenes de los mismos que financiaron Horizonte. El primer disparo llegó desde el este. Lucía respondió con precisión quirúrgica. Cada ráfaga que sonaba era respondida por una bala certera. Vega, atrincherada detrás de un muro, coordinaba por el intercomunicador que Lucía había rescatado. «Tienes 3 en el flanco norte». «Los veo». 2 segundos después, 3 cuerpos caían entre los matorrales. La batalla duró minutos que parecieron horas. El aire se llenó de humo, polvo y olor a metal caliente. Lucía se movía con la serenidad de una cazadora, cambiando de posición antes de cada disparo. «Están retrocediendo», anunció Vega. Pero entonces un dron apareció sobre el tejado, iluminando con un haz blanco la zona. Lucía disparó de inmediato, derribándolo. «No», dijo Vega, alarmada. No era de reconocimiento. Era un marcador. Un misil impactó segundos después, destrozando la fachada. Las dos salieron despedidas contra el suelo. Lucía se levantó aturdida, con sangre en la frente. Vega yacía inconsciente, pero respiraba. A lo lejos, una silueta se acercaba entre el humo. Un hombre alto, con un abrigo largo y una gorra militar sin insignias. «Sabía que seguirías viva», dijo.
Su voz era serena, casi familiar. El proyecto Horizonte no necesita más fantasmas, solo resultados. Lucía lo reconoció al instante. El general Adrián Cortés, que debía estar muerto en Madrid. «Te vi caer», escupió. Él sonrió. No todo lo que muere se entierra. El enfrentamiento fue rápido. Ella disparó. Él se cubrió detrás de un vehículo, respondiendo con una ráfaga corta. «¿Por qué seguir?», gritó Cortés. «España no te recordará. El sistema siempre encuentra sustitutos». Lucía se desplazó por el lateral, su voz firme. «Tal vez no me recuerden, pero recordarán lo que hicimos». Se levantó, apuntó y disparó. El impacto lo derribó contra el capó del coche. Se acercó lentamente. «Por ellos», murmuró antes de disparar el último tiro. El silencio volvió. Los restos del convoy ardían, proyectando sombras en la carretera vacía. Vega se incorporó con dificultad. ¿Terminó? Lucía negó despacio. No, solo el ejecutor, pero los nombres detrás siguen vivos. En el cielo, luces rojas se movían hacia el sur. Helicópteros del ejército. «Nos rastrean», dijo Vega. «Tenemos que desaparecer». Lucía ayudó a la coronel a subir a una vieja furgoneta oculta tras unos almendros. «Vamos al este», dijo, «a Soria. Conozco a alguien allí que aún cree en lo que juramos». Mientras conducían por carreteras secundarias, Vega la miró en silencio. «¿Por qué sigues luchando?». Lucía no respondió enseguida. «Porque aún hay soldados que creen en el honor, y alguien tiene que limpiar la sangre que otros derraman en su nombre». El amanecer los encontró lejos de los olivares, con el humo del enfrentamiento aún visible en el horizonte. Lucía encendió la radio. Las noticias hablaban de un incendio accidental en instalaciones militares y de falsas filtraciones sobre proyectos suspendidos. Ella apagó el aparato sin decir nada. «Ya lo están ocultando otra vez», murmuró Vega. Lucía apretó el volante. «Entonces tendremos que gritar más alto». El invierno había llegado a Soria. La nieve cubría los tejados de piedra y el silencio parecía más denso que nunca. En una casa aislada, a las afueras del pueblo, Lucía Calvo mantenía un pequeño taller improvisado. Herramientas, piezas de radio antiguas y un mapa extendido sobre la mesa mostraban líneas rojas que conectaban bases militares, empresas privadas y sedes diplomáticas. A su lado, la coronel Vega leía un informe con gesto grave. «Han trasladado todo a Navarra», dijo. «Un nuevo programa bajo otro nombre, Proyecto Centinela». Lucía asintió sin levantar la vista. Era cuestión de tiempo. Cortés no actuaba solo. Alguien más dirige la maquinaria. Vega dejó los papeles y la observó en silencio. «Podrías detenerte aquí. Nadie te buscaría. Podrías desaparecer de verdad». Lucía sonrió con tristeza. «Y dejar que otros terminen como nosotros». «No, ya no sé vivir de espaldas a la guerra». Durante las semanas siguientes, ambas trabajaron sin descanso. Desde el anonimato, filtraron fragmentos de información a periodistas y fiscales. Nada completo. Solo lo suficiente para mantener el fuego encendido. Cada noche, Lucía salía al exterior, respirando el aire helado y contemplando el bosque. «A veces pienso que todo esto no sirve de nada», confesó una madrugada. Vega la miró desde la puerta. «Sirve porque todavía hay verdad. Y mientras quede una sola persona dispuesta a contarla, no habrán ganado». Un día, llegó un sobre sin remitente. Dentro, una memoria digital con coordenadas y una sola frase. «Saben dónde estás». Vega quiso destruirlo, pero Lucía lo guardó en el bolsillo. «¿Saben que sigo viva? Es que aún les duele mi nombre». Esa noche, revisó las coordenadas. Señalaban una instalación abandonada en los Pirineos, cerca de la frontera francesa. «Ahí comenzó todo», murmuró. «Y ahí terminará». Al amanecer, partieron en silencio. La carretera era un hilo de hielo entre montañas.
Al llegar, encontraron el complejo cubierto por la nieve. Desierto, pero con señales recientes de actividad. Huellas, generadores, antenas. Entraron. Los pasillos olían a metal y ozono. En una sala central, una pantalla se encendió sola. Una voz digital habló desde los altavoces. «Bienvenida, Espectro. Has llegado justo a tiempo». Vega CTC. Nos estaban esperando. Lucía apretó el fusil. Siempre lo hacen. De la sombra surgió un hombre joven, uniforme negro, insignia sin bandera. Yo soy la nueva fase del proyecto, dijo con calma. Sin emociones, sin errores, lo que tú fuiste, pero perfeccionado. Lucía lo observó, midiendo cada gesto. Entonces no eres un soldado, eres una máquina con piel. Él sonrió. Y tú, un vestigio. Disparó primero. Ella se lanzó al suelo. Respondió con una ráfaga controlada. El sonido se multiplicó entre los muros. Vega cubría su retaguardia. ¡Atrás, Lucía!, gritó. Pero Lucía avanzó. Cada paso era el cierre de un ciclo. El enfrentamiento fue breve. El enemigo cayó, y con él, el generador principal. Las luces se apagaron. En el silencio, Lucía respiró con dificultad. Vega se acercó. ¿Estás bien? Ella asintió. Ahora sí. Extrajo un pequeño disco del panel central y lo guardó. Este era el núcleo del programa. Con esto se acaba. Vega la miró, comprendiendo que no se refería solo a los experimentos, sino a su propia historia. Al día siguiente, entregaron el disco a un contacto en Pamplona. Nadie supo sus nombres. Las autoridades hablaron de una filtración anónima. Las pruebas bastaron para clausurar las últimas ramas del proyecto. Semanas después, Vega regresó a su puesto en el ministerio. Lucía, en cambio, se despidió sin palabras. Volvió a desaparecer, esta vez por elección. Meses más tarde, en un cementerio de Cuenca, una mujer de abrigo oscuro dejaba una flor sobre una tumba sin nombre. En su hombro brillaba, bajo la nieve, la silueta apenas visible de una calavera tatuada. Observó el horizonte y murmuró: «Algunos fantasmas no desaparecen, solo esperan». Luego se dio la vuelta y caminó entre las lápidas, perdiéndose en la niebla. La cámara se elevaba sobre el paisaje castellano, mientras su voz en off cerraba la historia. Cuando el silencio se convierte en norma, la verdad se convierte en acto de guerra. Que nadie olvide que hubo quien disparó no por gloria, sino para que el país despertara. El viento arrastró la última frase antes de que todo se fundiera a negro. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.